Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alexis Hernández Aguilar y soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la materia Historia del Derecho en México. El día de hoy tendremos un tema muy interesante, el cual es el amparo. Dentro de este video responderemos 4 preguntas muy importantes. Una de ellas es ¿cómo nació el amparo? ¿Qué contiene la Constitución de 1857? ¿Para qué sirve la administración pública? Y obviamente vamos a mencionar sus antecedentes. Y por último, ¿cuándo fue creada y para qué sirve la legislación civil y mercantil? Y empecemos con la primera pregunta, la cual es ¿cómo se dio el nacimiento del amparo? Y es que de acuerdo a la Real Academia Española, esta lo define como el recurso que puede interponerse ante el Tribunal Constitucional contra la vulneración de los poderes públicos de determinados derechos constitucionales en los casos y con los requisitos establecidos en la ley y en la jurisprudencia constitucional. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que el amparo, y lo define, es el procedimiento legal que permite reconstruir el tejido social deteriorado por los excesos de poder y por las disparidades sociales. A través de él podemos reconocer como sujetos de derechos, condición básica para exigir su respeto frente a la autoridad y propiciar respeto entre unos y otros. Y empezaremos ahora con los antecedentes del juicio de amparo. Y es que el juicio de amparo es un hito fundamental en la protección de los derechos humanos y las garantías individuales. Este tiene su origen en el estado de Yucatán a mediados del siglo XIX, específicamente en el año de 1841. El creador del juicio de amparo fue el jurista yucateco Manuel Crescencio Rejón, quien era diputado local en ese entonces. Ese diputado era influenciado por las ideas liberales de la época y preocupado por la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del poder público, propuso la creación de un recurso judicial especial. Este recurso, inicialmente denominado como Juicio de Protección Constitucional, fue incorporado a la Constitución Política de Yucatán en el año de 1841, como ya se había mencionado. La idea central era establecer un mecanismo efectivo para que los ciudadanos pudieran reclamar ante los tribunales cuando consideraran un acto de autoridad violaba sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Algunos puntos claves acerca del nacimiento de amparo es que tenemos que en México en el siglo XIX era un país políticamente inestable. Tenía bastantes conflictos entre liberales y conservadores, así como frecuentes abusos de poder. Por su parte, una influencia liberal. Las ideas liberales que promovían la protección de los derechos individuales frente al Estado jugaban un papel crucial. En la Constitución de Yucatán de 1841, como ya se había mencionado, fue el primer documento legal en incorporar la protección del constitucionalismo. El objetivo, y como ya lo mencionamos, era proteger los derechos de los ciudadanos frente a actos de autoridad inconstitucionales. El juicio de amparo es el presente directo de lo que hoy tenemos y que conocemos hoy en día en nuestras legislaciones federales en México. Aunque en Yucatán posteriormente se recuperó al sistema penal federal y esta constitución dejó de estar vigente en ese estado, la semilla de amparo ya estaba plantada. La idea fue retomarla, perfeccionar en constituciones federales posterior a ellas y obviamente se consideró como una institución jurídica fundamental en nuestro país para la defensa de los derechos humanos. Por su parte, la Constitución de 1857, y aquí vamos a responder a la segunda pregunta, ¿qué contenía la Constitución de 1857? Es un documento de suma importancia en la historia de nuestro país, ya que fue un producto de la Revolución de Ayutla y las ideas liberales, que buscaban modernizar al país y limitar el poder de la Iglesia y el ejército. Fue promulgada el 5 de febrero de 1857 y estuvo vigente con reformas hasta la Constitución de 1907, que es la que hoy en día tenemos, que es la que hoy en día nos rige, la Constitución de 1907. El contenido principal de la Constitución de 1857 fue una ideología liberal. Esto quiere decir que se basó en los principios del liberalismo clásico, como la soberanía popular, la división de poderes, las libertades individuales y la libertad ante la ley, así como una forma de gobierno.
Reafirmó el sistema federal y republicano, representativo y democrático. Mantuvo la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tal como hoy lo conocemos, pero en ellos fue más específico. Tuvimos derechos individuales, garantías individuales, que consagró una amplia gama de derechos individuales, consideradas, como vuelvo y repito, garantías individuales. En ese momento, entre ellos destacaba la libertad de expresión y prensa, la libertad de asociación y reunión, la libertad de trabajo y comercio, la libertad de enseñanza, la inviolabilidad del domicilio, la prohibición de la esclavitud, la abolición de títulos de la nobleza, la igualdad ante la ley y el derecho de petición. El juicio de amparo se incorpora a nivel federal basándose en el modelo yucateco, como ya antes lo habíamos dicho. Esto significó un gran avance para la protección de derechos humanos en el país. Fue una supresión de fueros, eliminó los fueros eclesiásticos y militares, buscando igualar a todos los ciudadanos ante la ley y limitar los privilegios de estos grupos. Hubo una restricción del poder por parte de la Iglesia, aunque no fue tan radical como en otras leyes de reforma de la Constitución de 1857. Esta sentó las bases para la separación de la Iglesia, Iglesia-Estado, nacionalizó los bienes del clero y prohibió la adquisición de los bienes raíces por parte de las corporaciones eclesiásticas. Por último, podemos decir que fue una presidencia débil, ya que fortaleció el poder legislativo y debilitó al poder ejecutivo, ya que el presidente ya tenía menos facultades que en constituciones anteriores, reflejando el temor liberal al autoritarismo presidencial. La importancia de esta constitución de 1857 fue que fue una base de las leyes de reforma, ya que proporcionó el marco legal para las leyes de reforma que profundizaron en la separación de Iglesia y Estado, como ya lo habíamos mencionado. Fue una precursora en la Constitución de 1917 y muchos derechos fueron tomados también y ampliados en la Constitución vigente. Ahora pasamos a la tercera pregunta, la cual es ¿para qué sirve la administración pública? Y mencione algunos de sus antecedentes históricos. Bueno, la administración pública podemos definirla que es el conjunto de organismos, instituciones y personas que el Poder Ejecutivo utiliza para cumplir sus funciones y responsabilidades. En términos más sencillos, podemos decir que es el aparato que el Estado es el encargado de gestionar y llevar a cabo las políticas públicas y los servicios públicos para el beneficio de la sociedad. ¿Para qué sirve la administración pública? Ustedes estarán preguntando. En ella está el ejecutar las leyes y las políticas públicas. Es la encargada de poner en práctica las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y las políticas diseñadas por el Poder Ejecutivo. Esto quiere decir por el presidente. Prestar servicios públicos ofrece una amplia gama de servicios esenciales para la ciudadanía, como la educación, la salud, seguridad, infraestructura, transporte, justicia, etc. Gestionar los recursos públicos. Dentro de ello, una de sus funciones es administrar los recursos financieros, humanos y materiales del Estado de manera eficiente y transparente para cumplir con sus objetivos, así como el promover el desarrollo económico y social, implementar programas para impulsar el crecimiento económico y reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida y promover la igualdad de oportunidades. Algunos de los antecedentes históricos que podemos mencionar de la administración pública en México fue y tiene desde la época prehispánica. Las civilizaciones como la mexica, que son los aztecas, y la maya ya contaban con formas rudimentarias de la administración pública, ya que estos tenían sistemas para recaudar tributos, organizaciones, obras públicas, administrar justicia y mantener el orden. Por ejemplo, el sistema tributario mexicano ya era complejo y eficiente. Pasamos a la época colonial. Durante la Nueva España, la administración pública se realizó bajo el modelo español. Esto quiere decir que se desarrolló una estructura jerárquica encabezada por el virrey, con instituciones como la Real Audiencia, la Casa de la Contratación y diversos consejos. La administración colonial se centró en la extracción de recursos, el control político y la difusión de la religión católica. En México independiente del siglo XIX, tras la independencia, la administración pública mexicana fue caótica e inestable. Durante gran parte del siglo XIX, las luchas internas y la falta de recursos y la inexperiencia dificultaron la consolidación de un sistema administrativo eficiente. Sin embargo, se hicieron esfuerzos para organizar las secretarías de Estado y establecer un sistema fiscal. Durante el Porfiriato, finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
Durante el gobierno de Porfirio Díaz se dio un impulso a la modernización de la administración pública. Se buscó profesionalizar el servicio público y se crearon nuevas instituciones. Se mejoró la infraestructura. Sin embargo, este desarrollo se centra en el control político y las promociones del desarrollo económico para una élite, con poca atención a las necesidades sociales. Tenemos también a la Revolución Mexicana del siglo XX y la post-revolución. La Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 marcaron un nuevo rumbo para la administración pública. Se buscó que el Estado tuviera un papel más activo en la economía y la sociedad, impulsando la justicia social y el bienestar. Se crearon instituciones claves como la Secretaría de la Educación Pública, que hoy es la SEP, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y los Petróleos Mexicanos, Pemex. Y durante la época contemporánea, que es el siglo XX y siglo XXI, la administración pública mexicana ha surgido y ha ido evolucionando, enfrentando nuevos retos como la globalización, la democracia, y la corrupción, y las demandas de mayor eficiencia y transparencia, así como se han implementado nuevas reformas para la modernización de la gestión pública, combatir a la corrupción y la mejor calidad de los servicios. Por último, pasemos a la última pregunta de estas 4 planteadas. ¿Cuándo fue creada y para qué sirve la legislación civil y mercantil? Bueno, la legislación civil y mercantil no tiene una fecha exacta de creación, única y específica, ya que su desarrollo fue un proceso gradual y evolutivo, que se extiende a lo largo de la historia de México y de diversas fuentes. Sin embargo, podemos identificar momentos y procesos claves en su formación. Por ejemplo, la legislación civil. Tenemos raíces desde el derecho romano. El derecho civil tiene sus raíces más profundas en el derecho romano, que fueron desarrollados conceptos y principios fundamentales sobre las personas, la familia, los bienes y las obligaciones en los contratos. El Corpus Juris Civilis del emperador Justiniano del siglo VI después de Cristo es una recopilación clave del derecho romano que influyó profundamente en la legislación civil posterior a Europa y América Latina. Tenemos también el derecho canónico en la Edad Media. El derecho canónico, que era el derecho de la Iglesia Católica, también influyó en áreas del derecho civil relacionados con el matrimonio, la familia y la herencia. Y podemos seguir mencionando varias épocas, pero los códigos civiles en México se promulgan a mediados del siglo XIX, influenciados por el Código Napoleónico, el Código Civil del Distrito Federal de 1870, conocido como Código de 1870 o Código de la Fragua. Fue un antecedente importante el Código Federal de 1928, vigente con reformas y es el principal cuerpo normativo del derecho civil en México. Por su parte, la legislación mercantil tiene el origen desde la era medieval. El derecho mercantil surge en la Edad Media en las ciudades de los comerciantes italianos para regular las relaciones entre comerciantes. Las costumbres mercantiles y las corporaciones de comerciantes fueron importantes en este derecho, así como las ordenanzas de comercio. En la Edad Moderna, en Europa, se promulgaron ordenanzas de comercio que buscaban unificar y regular las prácticas comerciales. Las ordenanzas de Bilbao, en España en el siglo XVIII, tuvieron influencias en América Latina. Aquí en México se promulgaron códigos de comercio a finales del siglo XIX, influenciados por modelos europeos. El Código de Comercio de 1884 fue importante. El Código de Comercio vigente en México data de 1890 y es un código bastante antiguo, podemos decirlo, pero que sigue vigente, aunque ha sido obviamente objeto de muchas reformas y adiciones. ¿Y para qué sirve? Bueno, la legislación civil, como ya lo habíamos dicho, regula relaciones jurídicas entre particulares, es decir, entre personas físicas, tú, yo que me estás viendo, y personas morales en su vida privada, se puede decir empresas. Y se ocupa de temas como personas, que es la capacidad jurídica, el estado civil, domicilio, la familia, podemos decir el matrimonio, el divorcio, la filiación, la patria potestad, la tutela, los bienes, contratos, propiedad, posesión, derechos reales, etc. Obligaciones, contratos, actos ilícitos, fuentes de las filiaciones, etc. Por su parte, en lo mercantil tenemos a los comerciantes, que esta es una definición de derechos y obligaciones. Sociedades mercantiles, todo tipo de sociedades que hay en México, SADCB, SRDL, etc. Títulos de crédito, letras de cambio, pagaré, cheques, etc. Contratos mercantiles tales como compraventa mercantil, convención mercantil, seguro mercantil, etc. Concursos mercantiles entre ellos. Es muy importante mencionar esas 4 preguntas ya que han buscado el orden en México, proporcionando un nuevo marco legal a nuestro sistema que hoy conocemos.
y que después de ello se han ido desprendiendo más reformas, más códigos y nuevas integraciones a nuestra constitución. Por mi parte ha sido todo, pero cuéntame, ¿a ti qué te pareció estas 4 preguntas? Muchas gracias y que estén muy bien.